Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos y oyentes en general, comenzamos la quinta sesión de la Ley Orgánica del Código Penal. Hemos visto ya bastantes cosas y nos damos cuenta que estudiar no se puede hacer a lo bestia el día antes del examen o un mes antes. Estudiar es ir leyendo sencillamente, que no nos falta nada, ir leyendo en primer lugar porque si no leemos mal, pero ir al examen sin haberlo leído, pues la verdad, para matar a alguien, ¿no? Bueno, matarlo de broma, pero aquí empezamos ahora entonces con el libro segundo de los delitos y sus penas. De aquí hasta el final ya van a ser delitos concretos y penas. Aquí hay explicaciones de cada uno y esto pues prácticamente vamos a dejar a Robotón que nos lo cuente él porque no tiene más. AFP significa autoridad o funcionario público. ¿Qué? Autoridades a o funcionario público ¿qué? Las penas, los puntos suspensivos, las penas no las pongo porque estos no lo pueden poner. Ya hemos hablado cómo son las penas en la anterior sesión, las medidas de seguridad, todo ese asunto, pero ya no podemos ir a penas delito por delito. Así que nos dedicamos a ver los delitos contra la administración pública. La administración pública son, bueno, FP sería funcionario público, que creo que después no sale en ningún sitio. Hay un caso en que no es la autoridad, sino solamente el funcionario público. Pero bien. Vamos explicando la prevaricación que es, el abandono, la omisión del deber de perseguir delitos y bueno, quedaros que aquí os pongo además palabra clave, son palabras que solamente salen en este tipo de delitos, sabiendas, injusticia, ilegalidad, sabiendo que y sabienda es lo mismo, ¿no? Aquí también ven que abandonar, persecución, esto puede servir de mucha utilidad a la hora de recordar después de qué se trataba. Vamos con la prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Esto quedamos que son delitos contra... Delitos contra la administración pública. Vamos ya directo a la prevaricación. Es un delito cometido por funcionarios públicos o autoridades que, abusando de su posición, realizan actos ilegales o injustos. Consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, sabiendo que es injusta o va en contra de la ley. Este delito refleja un claro abuso de poder, donde el funcionario actúa de manera deliberada contra la legalidad, beneficiándose a sí mismo o a terceros, o perjudicando a alguien de forma injusta. Bien, la palabra arbitrario significa que, ya sabemos, hemos estudiado los procedimientos administrativos, lleva unos pasos, pues eso incluso llega a la audiencia del interesado, las pruebas, los informes, nada, esta autoridad arbitrariamente lo hace como le da la gana, actúa de manera deliberada, es consciente, contra la legalidad. Este es el prevaricador. Vamos al texto de la ley. AFP que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena. En el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. Bien, aquí da la impresión de que la prevaricación es esta primera parte, aunque el código no distingue. Y el otro comportamiento injusto sería esto, lo de dar, proponer, nombrar o dar posesión para un determinado cargo público. Pero el código no lo distingue. Si lo distinguiese, recordar que esto sería prevaricación y este sería el comportamiento injusto. La misma pena se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.
Palabras clave: sabiendas, injusticia, ilegalidad, sabiendo que. Abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. Abandono de destino se produce cuando una autoridad o funcionario público abandona su puesto con el propósito de no impedir o no perseguir algún delito. Este acto representa una forma de negligencia grave por parte de funcionarios encargados de mantener el orden y la seguridad, constituyendo una violación de sus deberes fundamentales. Omisión del deber de perseguir delitos, se refiere a la falta de acción de un funcionario frente a delitos de los que tiene conocimiento, siendo su obligación intervenir o informar a las autoridades competentes para su persecución. AFP que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los títulos XXI, XXI, 23 XIV. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito. Bien, en estos casos, si los casos condicionales, sí es que se ve que es no impedido perseguir cualquier otro. Esto da la impresión de que son los más graves. En este caso la pena sería inferior, en grado o lo que sea. Entonces no voy a poner las penas, como hemos dicho, pero hay que dejar también que es todo tipo de delito. Este es más grave, no impedido no perseguir este tipo de delito, una pena. Pero también es cualquier otro delito. Serían penas menores, pero estaríamos siempre en el abandono. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente. AFP que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Las que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público. AFPS que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad. Bien, entonces vemos que meramente tomar parte ya sería una pena inferior. Palabras clave: abandonar, persecución. Desobediencia y denegación de auxilio. Desobediencia se configura cuando un individuo, de forma reiterada, no ejecuta un mandato, resolución u orden emanada de una autoridad competente, mientras que la denegación de auxilio se produce cuando un funcionario público, teniendo la obligación de hacerlo, se niega a prestar el auxilio necesario o a colaborar con la administración de. Bien, aquí competente. Bien, aquí hay alguna también, alguna cuestión que mejorar. Hay que mejorar, mejor dirección de auxilio. Vamos a poner los puntitos aquí. Ponemos en negrita. Y aquí, como esto era a continuación, pues lo ponemos a continuación, porque es que había 2 puntos, ahora lo tenemos mejor. ¿Pero, ¿visto? Denegación de auxilio, se produce cuando un funcionario público, teniendo la obligación de hacerlo, se niega a prestar el auxilio necesario o a colaborar con la administración de justicia. Estos delitos se caracterizan por la omisión intencionada de actuar conforme a lo establecido por la ley, lo cual atenta contra el correcto funcionamiento de la administración pública y la protección jurídica de los ciudadanos. Se destaca especialmente la importancia del deber de colaboración por parte de los funcionarios públicos,
cuya negativa puede derivar en consecuencias negativas para la seguridad y bienestar de las personas o el interés general. AFPs que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en. Aquí vamos a también abiertamente. Se negaren abiertamente, no es una negativa pequeña, sino es grave. Abiertamente es ante todo, ¿no? Yo esto jamás lo hago, etcétera, etcétera. Jamás lo haré, quiero decir. No obstante. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las AFPs por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general. Bien, esto es no existe la obligación de vida. Es decir, un funcionario que para defenderse dice que su jefe le ha obligado o le ha mandado, pues también será culpable. Es decir, hay que, en este caso, hay que no dar cumplimiento a un mandado que constituya una infracción. Claro, la infracción tiene que ser manifiesta, clara y terminante. Y que esté clarísimo, clarísimo. Si no está muy claro, pues tendrá que obedecer. Y ya después veremos lo que pasa. Pero si la infracción, para eso estudiamos, ¿no? Para ver cuáles son, qué cosas son, sí, totalmente o no totalmente. La infracción tiene que ser, la infracción que te obliga a tu jefe a hacer, debe ser manifiesta, clara y terminante, tanto de una ley como cualquier disposición general. AFP que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el párrafo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores las desobedeciere después de que aquellos hubieren desaprobado la suspensión. Bien, quiere decir que si no es negativa abierta, no incurre en esto que es mucho más grave, pero lo ha suspendido. Por eso dice, no sea el expresado en el párrafo anterior. Entonces, pues bueno, de momento no pasa nada. Pero si los hubiesen desaprobado los superiores la suspensión, entonces sí ya incurrirían en el delito. Vamos a decir, no suspender cuando no es una, hay que hacerlo, salvo que sea infracción clara, manifiesta y terminante. No obstante, si a él le parece, pero luego no es, y resulta que no era de esa manera, pues suspende y después de que le dicen se desaprueba su suspensión, sigue desobedeciendo. AFP que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el párrafo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores las desobedeciere después de que aquellos hubieren desaprobado la suspensión. Bien, aquí era donde, ya como estamos ahí, FP. O sea, decíamos que había un sitio donde no entraba la autoridad. FP. Funcionario público. FP que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público. Bien, la palabra auxilio tiene importancia porque el auxilio suele ser a jueces. Las autoridades, a tus autoridades profesionales las obedeces. A los jueces no se les obedece. Se les presta auxilio, auxilio judicial. O sea, el juez no da orden, pide auxilio. Por eso siempre hablamos de autoridad competente, que sería el juez. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad. AFP que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo. Bien, en este caso el auxilio es de forma particular, a un particular. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas. Se supone que sería superior.
en el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal. Palabras clave: negaren, habiendo suspendido, auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Infidelidad en la custodia de documentos, se refiere al incumplimiento por parte de un funcionario o autoridad pública de los deberes de sigilo y seguridad en la custodia de documentos confidenciales, comprometiendo así su integridad y confidencialidad. Este delito incluye tanto la negligencia en la protección de los documentos como acciones deliberadas que pongan en riesgo o revelen su contenido sin autorización. Violación de secretos, abarca la revelación de informaciones o secretos que, por su naturaleza, no deben ser divulgados, afectando la privacidad, seguridad o intereses de individuos o del Estado. Ambos delitos atentan contra la confianza pública en las instituciones y pueden tener graves consecuencias para la seguridad y privacidad de las personas o entidades afectadas. Estados con E mayúscula. AFP que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. AFP que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. Sí, en ambos casos es por razón de su cargo. O sea, tiene la obligación. Aquí también, por razón de su cargo. Tiene la obligación de custodiarlos. Ahora, el particular que... Particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior. Los encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos. AFP no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. AFP que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero. Si se tratara de secretos de un particular. Particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de una AFP. Bien, aquí entonces vamos a poner... Perdón, de su cargo. Que también entra... Palabras clave: custodia, inutilizare, revelare, secretos, información privilegiada de una AFP, por razón de su cargo. Cohecho. Ampliamente conocido como soborno, es un delito que se produce cuando se solicita, ofrece o acepta dinero, regalos u otros beneficios a cambio de que una autoridad o funcionario público realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones. Este delito busca alterar el curso normal de las decisiones administrativas o judiciales a favor de intereses privados, comprometiendo la transparencia, integridad y equidad en la administración pública. La legislación penal sanciona tanto a quien ofrece el soborno como a la autoridad o funcionario que lo acepta, subrayando la gravedad de comprometer el ejercicio imparcial de las funciones públicas por intereses privados. AFP que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva,
favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Bien. Dádiva es regalo. Por supuesto, no sé por qué dádiva y dádiva son regalos. AFP que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Bien, aquí, Las penas sí, vamos un momentito porque aquí vamos a sacarle un poco más. Como estos son parecidos, acto contrario. El acto contrario al cargo, no realizar o retrasar injustificadamente. Son las dos circunstancias de momento. Aquí es realizar un acto propio del cargo. Es un acto propio, pero le regala. Aquí es en consideración de su cargo o función. Como usted es el alcalde, pues ya está. Suficiente. Hasta ahí es suficiente. O sea que en cualquier caso es delito. Vamos a leer otra vez los tres, que este es interesante. AFP que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. AFP que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos. AFP que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados y árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. Particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una AFP o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida. Bien, de todo lo que hemos hablado de lo que hace el funcionario, pues también es los mismos términos el particular que recibe. Sería, en este caso, el sujeto pasivo. Bien, vale. O sea, en realidad ha repetido aquí las tres circunstancias anteriores. Circunstancias que la propiciaba el AFP. Cuando entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública.
cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador. Quiere decir que cuando es por parte de la familia, cónyuge, hermano y demás, pues será también la pena, pero en este caso la pena será inferior. Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación. Antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Ojo, muy preguntable. Muy preguntable. Palabras clave: provecho, dádiva, retribución. Tráfico de influencias. Es un delito que ocurre cuando una persona aprovecha su posición o relaciones con autoridades o funcionarios públicos para obtener una resolución injusta, favores o beneficios para sí mismo o para terceros. Este delito se caracteriza por el abuso de poder o influencia personal en ámbitos gubernamentales o administrativos, con el objetivo de influir en la toma de decisiones. Es considerado una forma de corrupción, ya que compromete la integridad y la transparencia de la gestión pública, alterando el principio de igualdad ante la ley y dañando el interés general. AFP que influyere en otro AFP prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior. Particular que influyere en una AFP prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro AFP para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior. Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los 2 artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa. Palabras clave: influyere. Malversación. Es un delito cometido por funcionarios o cargos públicos que consiste en la administración desleal o la apropiación indebida de recursos o patrimonio público. Este delito implica el manejo indebido de fondos o bienes del Estado, sustrayéndolos, desviándolos de su destino legítimo o consintiendo que terceros lo hagan. La malversación atenta contra la correcta gestión y el destino de los recursos públicos, perjudicando el interés general y la confianza en las instituciones. Las penas para quienes incurran en este delito pueden incluir prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. AFP que cometiere el delito sobre el patrimonio público. Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. AFP que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos. AFP que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa,
facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior. Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en 1 o 2 grados. Palabras clave: patrimonio público, forma idónea, mendaz. Bien, vemos que hay dos preguntas sobre el tráfico de influencia. Y es seguridad los funcionarios. Seguimos y nos queda poco ya. A ver, nos queda poquito. Yo también me canso, ¿eh? No sois vosotros solos. Fraudes y exacciones ilegales. Fraudes implican conductas fraudulentas y abusivas cometidas por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El fraude a la administración pública se caracteriza por acciones que buscan obtener un beneficio económico indebido en detrimento del patrimonio público. Exacciones ilegales se refiere a la imposición de cargas, pagos o servicios no previstos en la ley o realizados bajo coacción, fuera del marco legal aplicable. Estas prácticas dañan la confianza pública, comprometen la transparencia y eficacia de la gestión pública y son sancionadas penalmente para proteger el interés general y la correcta administración de los recursos públicos. Bien, exacciones ilegales, hay exacciones legales. Cuando pagamos una tasa por un documento o se paga un sello de estos judiciales, esos son exacciones legales. En este caso es que además se incrementa su precio, ¿no? Y ya pasan, impone cargas, pagos o servicios no previstos en la ley. Es decir, que existe la exacción legal y esta es la ilegal. AFP que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público particular que se haya concertado con la AFP. AFP que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. AFP que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del sistema de seguridad social. Palabras clave: concertar, exigiere. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Constituyen delitos que socavan la integridad y la confianza en la administración pública. Estos delitos incluyen acciones donde los funcionarios participan en negociaciones privadas o actividades que presentan un conflicto de interés con sus deberes oficiales. Además, abarcan el abuso de poder para obtener beneficios personales o para terceros, actuando en contra de los principios éticos y legales que rigen su conducta. Las penas para estos delitos pueden incluir prisión de 1 a 3 años y multas, dependiendo de la gravedad y las circunstancias específicas del acto delictivo. Estas medidas buscan preservar la transparencia, la justicia y la eficacia en la gestión pública, asegurando que los funcionarios actúen en todo momento en interés del bien común. AFP que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones. Peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del mismo modo, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación,
partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, y los administradores concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso. AFP que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa. AFP que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero. A los efectos de este artículo se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto. Que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada. AFP que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior. Funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda. Palabras clave: aprovechar, bajo la dependencia, información privilegiada de carácter concreto, sexualmente. Disposición común a los capítulos anteriores. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este título se castigará, respectivamente, con la pena inferior en 1 o 2 grados. Aquí no tenemos cuestionario, pues estupendo. Vamos a hacer el repaso con este esquema. Prevaricación de funcionarios públicos. Actos realizados a sabiendas de su injusticia, como dictar resoluciones arbitrarias o nombrar para cargos públicos sin cumplir los requisitos. Sabiendas, injusticia, ilegalidad. Abandono de destino y omisión de persecución de delitos. Funcionarios que abandonan su puesto para no actuar frente a delitos específicos o no ejecutar penas impuestas, incluyendo el abandono colectivo de servicios públicos. Abandonar, persecución. Desobediencia y denegación de auxilio. Negativa a cumplir con órdenes judiciales o de superiores, y la falta de prestación de auxilio requerido por autoridades competentes. Negaren, habiendo suspendido, auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Manejo indebido o revelación de documentos o información confidencial. Custodia, inutilizare, revelare, secretos. Cohecho. Actos de recibir o solicitar beneficios a cambio de realizar o omitir actos propios del cargo. Provecho, dádiva, retribución. Tráfico de influencias. Utilizar la posición o relación con otros funcionarios para obtener beneficios económicos. Influyere. Malversación. Uso indebido o apropiación de fondos públicos. Patrimonio público, mendaz. Fraudes y exacciones ilegales. Participación en fraudes contra entes públicos o exigencias indebidas. Concertar,
exigiere. Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Participación en negocios o actividades en conflicto con las funciones del cargo. Aprovechar, información privilegiada. Bien, aquí nos quedamos. Los delitos cometidos por funcionarios contra la administración pública. Parece un poquito largo, pero esto con un par de lecturas y luego lo dejamos para el repaso. No hay que memorizar nada en absoluto, nada. Si lo hemos leído concienzudamente, con la debida atención, estando absolutamente concentrados en la cuestión, ya lo abandonamos, seguimos con el posterior que vayamos haciendo y luego el repaso ya veréis cómo el cerebro nos regala todo ese recuerdo tan bonito que nos están dejando estos vídeos. Gracias por vuestra atención.